Vivir, morir, enterrar, resucitar, venir. 590403. Predicado el viernes 3 de abril de 1959 en el Templo del Ángelus en Los Ángeles, California, 1 hora y 8 minutos, la hermana en person cruzó esa puertecita para salir aquí a la plataforma, y estoy seguro de que su recuerdo aún perdura por aquí. Me tomé unas breves vacaciones, unos 3 días, y fui a pescar a Florida. Estoy intentando descansar un poco la voz. Tuve una experiencia muy especial allí. Pensé que tal vez podría contársela esta noche. Habíamos estado pescando en los pantanos de Okeechobee y había pescado una buena cantidad de peces. Y había un hermano que estaba conmigo, el hermano Evans de Tifton, Georgia. Tenía un hermano que vivía cerca del pantano, y pescaba allí todo el tiempo. Me había estado insistiendo durante un tiempo para que fuera. Así que hace poco estuve en casa del hermano Theo Jones. Y esa mañana iba a desayunar con el hermano Evans. Mientras me preparaba para salir de la habitación, tuve una visión del hermano Evans intentando esconderle un saco de pescado al guardabosques. Así que le dije, hermano Evans, no quiero herirlo, pero donde usted pesca es como un pantano, ¿no? Me respondió, así es. Le dije, usted, 2 de sus muchachos y otro compañero estuvieron allí hace poco, con un saco lleno de pescado, y temían que el guardabosques los atrapara, así que los escondieron 5 veces antes de salir. Me respondió, exactamente. Su hermano había estado pescando 1 o 2 semanas antes, o 1 mes o 2, perdón, y le picó una cascabel. Es una cascabel un poco diferente de la cascabel diamante que tiene aquí, pero es muy venenosa. Supongo que el cuerpo del chico está hinchado el doble de su tamaño, y lo tenían bajo tratamiento médico. Era un pecador, no un cristiano. Lo pasó fatal. Salió con la pierna enyesada por la serpiente, pensaron que tendrían que amputarle la pierna de lo mal que estaba. 3 Mientras estábamos allí, su hermano cristiano pescaba a mi lado. Tenía un pez grande en el sedal, solo con una caña pequeña, y lo llevaba de un lado a otro del pantano intentando sacarlo. Cuando lo agarré, cansado, hasta el borde de la maleza, el señor Evans me dijo, un momento, hermano Branham. Se quitó los zapatos, se arremangó los pantalones y dijo, yo lo atraparé. Y salió corriendo. Y al empezar, una serpiente de cascabel grande, vieja y oxidada lo agarró. Soltó un grito y corrió de vuelta a la orilla, diciendo que sentía como si el hueso de su pierna se hubiera congelado. Le dolía muchísimo. Bueno, si alguien sabe lo que es una mordedura de serpiente, uno se enferma enseguida. 4 Entonces pensé, bueno, si tuviera que cargarlo esos 3 kilómetros, es mucho más corpulento que yo, ¿cómo iba a sacarlo de ese pantano? Y entonces me vino a la mente esta escritura. Y pisotearán cabezas de serpientes y escorpiones. Dije, un momento, hermano Evans. Puse la mano sobre el lugar donde le habían entrado los 2 colmillos y la sangre que manaba de los agujeros donde la serpiente de cascabel lo había mordido. Dije, Padre Celestial, tu palabra, en tu palabra, dice que pisotearán cabezas de serpientes y no les hará daño. No dije más que eso hasta que, debió de estar cerca. Oyó la palabra citada, y todos los dolores desaparecieron al instante. Pescamos el resto del día, fuimos esa noche, y su hermano me dijo, ve al hospital lo más rápido posible. Dijo, porque, podría soltarse en cualquier momento. Y su hermano cristiano dijo, si Dios me ha cuidado hasta aquí, me guiará hasta el final. Y nunca se ha sentido mal por ello. El Señor Jesús lo hizo. Vale la pena ser cristiano. El pecador fue mordido y casi muere. El cristiano fue mordido y ni siquiera necesitó atención médica. Esto demuestra que cada palabra del libro de Dios es verdadera. Cada palabra, cada capítulo, cada versículo, cada línea es la verdad. Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Han sido muy amables con nosotros aquí en el templo. Me dijeron que simplemente hiciera lo que el Señor me guiara. ¿No podría desear algo mejor? Así que dije, bueno, algunas noches hablaríamos con la congregación para fortalecer su fe, y luego comenzaríamos sus filas de oración y oraríamos por los enfermos. Y haremos lo que el Espíritu nos diga. Esta noche, pensé, cansado y recién llegado, les hablaría un rato de la palabra, no los entretendría mucho, solo para poder comenzar las reuniones. 6 Y entonces, sí, creo que Los Ángeles está listo para un avivamiento a la antigua. Siempre he creído que Dios no ha liberado a Los Ángeles todavía. Él todavía tiene su mano aquí. Hay tanto que hacer con esto.
Y como este templo aquí, que fue construido con oración, lágrimas y sacrificio. Dios simplemente no puede olvidar esas cosas ni a los hombres y mujeres que hoy se esfuerzan por mantenerlo así. Unámonos a ellos, a los visitantes, conmigo. Hagamos todo lo posible por ayudar a los enfermos, a los afligidos y a los pecadores. Si logramos que los pecadores sean salvos, un avivamiento comenzará a abrirse paso, porque eso es lo principal. Dios sana a los enfermos. Lo sabemos. No nos preocupa eso. Él lo hará. Pero lograr la salvación de los pecadores es con lo que queremos comenzar. 7. Ahora, justo antes de leer la palabra, hablemos con el autor, mientras inclinamos la cabeza, por favor. Padre misericordioso, es un gran privilegio saber que podemos comenzar este servicio esta noche siguiendo el orden bíblico. Porque en las escrituras leemos que la música precedió a la batalla. Tocaron los cánticos, y luego siguió el arca del pacto, y entonces comenzó la batalla. Y esta noche, después de tocar la música más hermosa y cantar los cánticos, ahora traeremos la palabra. Y entonces, que comience la batalla. Oramos, oh Dios, que los ángeles de Dios tomen sus posiciones en cada rincón, en cada pasillo y en cada asiento de este edificio. Que haya una convicción tan arraigada que no pueda haber nadie que entre en este edificio siendo pecador y salga igual. Que a quien entre sin ser salvo, Dios lo salve para la gloria de su reino. 8. Oramos también, Señor, que recuerdes a los enfermos y necesitados, a los afligidos que necesitan tu poder de sanación tan misericordiosamente en sus cuerpos. Ellos desean trabajar para ti. Y, sin duda, han hecho muchas promesas y se han consagrado a ti. Y en su consagración, han hecho grandes promesas de que harían ciertas cosas. Escucha sus oraciones, Señor. Que este sea un tiempo de visitación para ellos. Bendice el templo y todo lo que representa, y a sus obreros. Y oramos, Señor, que envíes un avivamiento a la antigua, como el que hubo cuando su fundador vivió y entró y salió de este edificio. Es posible que ella pueda escuchar esta noche y contemplar esta escena. Estoy seguro de que ese sería el deseo de su corazón, ver otro avivamiento en esta ciudad a la que amó y trabajó con la gente. Concédelo, Señor. Y cerraremos nuestros ojos, inclinaremos nuestros rostros y te alabaremos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 9. Con solo una cita de la palabra que me viene a la mente, quisiera leer un pasaje bíblico muy conocido por los, diría, más pequeños de la escuela infantil. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego, en el Salmo 22, versículo 11, quisiera leer esto. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, y no hay quien ayude. Y quisiera tomar como texto esta noche 5 palabras y reflexionar sobre ellas unos momentos. Una de ellas es vivir, y morir es la segunda. Sepultado es la tercera. Resucitar es la cuarta. Venir es la quinta. Vivir, morir, sepultado, resucitar, venir. Eso es suficiente para mantenerme aquí hasta mañana, pero, y luego no hay nada que justifique el texto. Pero hablaremos de cada uno por unos momentos. Creo que estas palabras que David escribió aquí, al escribir este Salmo 22, comienzan con el llanto de Cristo en el Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La razón por la que elegí esto. La Pascua acaba de pasar, y la gente aún siente el impacto de aquel gran día en que Dios demostró que Jesús era su Hijo, al resucitarlo al tercer día, según las Escrituras. Y al vivir, fue amado. El poeta lo expresó cuando dijo: viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día, Él vendrá, oh, glorioso día. Salmo 22, 1 al músico principal sobre Ahigelet Shahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, 11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, y no hay quien ayude. Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 3, 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
10 Y cuando vivió, amó, porque era Dios. Y Dios es amor. Y nadie podrá amar como Jesús amó. Desde la primera vez que sus manitas acariciaron las hermosas mejillas de su hermosa madre, fue amor hasta que perdonó a su último enemigo en la cruz. Fue la expresión del amor de Dios. Nadie podría amar como Jesús. Dios, manifestado en un bebé diminuto, vino para quitar los pecados del mundo. Y cuando se menciona la palabra Jesús, hay algo en ella que significa amor. Eso es lo que el mundo necesita más hoy. No un Jesús en pasado, un Jesús con una ética elevada, sino un Jesús de amor, que pueda expresarse en la iglesia del Señor Jesús, especialmente porque sus miembros, entre sí, deben saludarse siempre con amor. Al viajar, creo que si algo importante he visto que falta en la iglesia hoy, uno de los mayores obstáculos que frena un avivamiento, es la falta de ese amor piadoso que Cristo expresó cuando estuvo aquí en la tierra. Es fácil para ti y para mí llamar a alguien que nos ama. Pero Jesús no tenía ese tipo de amor. Tenía el amor de Dios, y Dios amó a sus enemigos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando el mundo era inamable, Dios seguía amándolo. Es diferente, incluso en la expresión de las palabras, el amor fileo, como el que tenemos unos por otros. Pero el amor ágape es un amor divino. Y si hay algo que creo que podría iniciar un avivamiento en Los Ángeles, sería un momento en el que todos pudiéramos romper nuestras diferentes barreras y unirnos como cristianos en amor, los pentecostales, los bautistas y los presbiterianos, y todos juntos pudiéramos expresar al mundo que tenemos amor los unos por los otros. 12 Jesús oró para que nos amáramos unos a otros como Él nos amó, como Él nos amó. Y nos amó tanto que murió por nosotros. Nadie podría amar así a menos que, con el amor natural, porque este no perdura. No se expresa. Funciona mientras exista una amistad. Pero cuando las amistades cambian, la gente empieza a decir, bueno, él hizo esto y aquello. Ella hizo esto y aquello. Se descarriaron, ellos. El verdadero amor de Dios persigue a ese descarriado hasta encontrarlo. El amor de Dios desciende hasta lo más profundo del infierno para levantar a un hombre o una mujer que ha caído. Eso es lo que nos falta hoy. Tenemos una iglesia culta, educada, bien vestida, buenos edificios, buenos coros, música hermosa, de lo mejor que el mundo ha tenido. Pero nos morimos por algo de ese amor de Dios. Juan 15, 12 Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 13 Jesús lo expresó bien cuando halló a la prostituta, que había sido drogada ante él, culpable de adulterio. La drogaron ante él y le dijeron, la ley exige que muera. ¿Qué dices que hagas al respecto? Les digo que él se mostró como era cuando se volvió con estas palabras. Yo no te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué mayor amor podría haber que tomar a una persona descarriada como esa, ver quién era él y perdonar libremente a la mujer por su maldad? Lo expresó de nuevo con gran claridad cuando moría en el Calvario en sus últimas palabras en la cruz, con la saliva de sus enemigos colgando sobre su rostro, exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nadie podría amar como él. No se puede fabricar ese tipo de amor. Es el don de Dios que viene por el Espíritu Santo, la única manera en que podrás tener ese amor. Si hablara lenguas humanas y angélicas, y no tuviera ese amor, nada soy. Aunque tuviera fe para trasladar montañas, la Biblia dice, Lucas 23, 34, entonces Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos, echando suertes. Juan 8, 5 Y Moisés en la ley nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Juan 8, 11 Ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le respondió, ni yo te condeno. Vete, y no peques más. 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 14 Hablaba aquí hace unos días sobre la escritura. Estrecha es la puerta, y angosto el camino, y pocos serán los que la hallan. Un joven que viajaba conmigo en un auto me preguntó, ¿cuántos dirías que se salvarán en esta generación? Dije, 8, 10. Oh, me respondió, no digas eso, hermano. Diré, lo extenderé a 50, y ese es el máximo que puedo. Me preguntó, ¿50 personas? Le dije, Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre.
En los días de Noé, 8 almas se salvaron. Ahora bien, recuerden que una generación se desvanece cada día, termina esa generación. Consideren 50 al día durante 6000 años y vean lo que tienen. Y él dijo, bueno, hermano Branham, quisiera hacerle esta pregunta. ¿Todos los que afirman tener el Espíritu Santo, etc., no resucitarán? Dije, si tuvieran el Espíritu Santo. Pero en lo que hemos estado poniendo demasiado énfasis es en otras cosas en lugar de en lo verdadero. El amor de Dios. Mateo 7, 14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 24, 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 1 Pedro 3, 20 Los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 15 Pablo dijo, todas estas cosas podrían suceder, podría tener toda la sabiduría, todo el conocimiento, y aún así no tener amor. De nada me sirve. Podría hablar en lenguas como los hombres y los ángeles, y aún así no lo obtendría. Y ponemos tanto énfasis en estas cosas, en los grandes avivamientos de sanidad y en los milagros que se obran. ¿No dijo Jesús? Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿no he echado fuera demonios en tu nombre? ¿No he hecho en tu nombre muchos milagros? Les diré, apártense de mí, hacedores de iniquidad, ni siquiera los conocía. ¡Qué decepción! Pero miren qué sorpresa será cuando Él les diga a aquellos que ni siquiera creían merecer estar allí. ¿Cuándo tuvieron hambre y los alimentamos? ¿Cuándo estuvieron desnudos y los vestimos? No supimos cuándo hicieron esto. Él dijo, en cuanto lo hicisteis a estos, a mí lo hicisteis. Mateo 7, 22 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 23 Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 25, 37 Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Mateo 25, 38 Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. Mateo 25, 40 Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 16 Oh, ¿cuánto necesita el mundo algo hoy? Les daré una breve explicación para aclararlo. En Ezequiel, capítulo 9, creo que es, cuando el Espíritu Santo fue enviado para sellar a la gente que entraría ese día, dijo, recorran la ciudad y pongan una marca en la frente de los que gimen y claman por las abominaciones que se han cometido en medio de la ciudad. Luego, a los ángeles exterminadores, vayan tras ellos y destruyan por completo todo lo que no tenga este sello. Ahora, reflexionen sobre esto y recorran los ángeles esta noche, y marquen, en el nombre del Señor Jesús, a cada persona que esté tan preocupada por los pecados de la ciudad que lloren y suspiren, día y noche, por las abominaciones cometidas. Tráiganme 8 aquí mañana por la noche. Ezequiel 9, 4 Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9, 6 Matad a todos, desde viejos hasta jóvenes, desde doncellas hasta niños pequeños y mujeres. Pero no os acerquéis a ningún hombre sobre el cual esté la señal. Comenzad por mi santuario. Comenzaron entonces por los ancianos que estaban delante del templo. 17 Muy bien. Ya ves a dónde vamos. Dejamos que otras cosas ocupen el lugar de lo auténtico. Es el amor lo que dejamos de lado. Viviendo, Él me amó. Murió por mí cuando era pecador. Cuando no merecía amor, me amó de todas formas. Mi oración es que la Iglesia tenga un amor tan grande que amemos a las personas, nos amen o no. Eso es lo que la Iglesia necesita hoy. Expresar amor, incluso a un hombre que podría escupirte en la cara, y aún así, no con hipocresía, sino con el corazón, orar por su alma.
Ese es el avivamiento que necesitamos aquí en Los Ángeles con ese amor manifestado. Viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. 18 La vida más maravillosa que jamás se vivió en la tierra tuvo que morir cuando Él era un joven. Porque Dios había hablado, y sus juicios debían ser justos. Pues está escrito, el día que de Él comas, ese día morirás. La justicia de Dios requería la muerte. Y ninguno de nosotros podía morir por otro. Ningún hombre podía hacerlo. Él era el único hombre que podía morir de esa manera. Porque todos nacimos en pecado, formados en iniquidad, vinimos al mundo diciendo mentiras. Éramos culpables desde el principio. Entonces, ¿cómo podría un buen hombre morir por otro siendo él mismo culpable? Ninguno de nosotros podía asumir esa postura. Así que tuvo que morir. Y Dios descendió y se manifestó en carne para morir. Dios no podía morir en espíritu, porque Dios es eterno, y el espíritu no muere. Pero Él era Dios. Y tuvo que desplegarse, descender de la gloria a un pesebre y tomar la forma de carne pecaminosa para morir y asegurar a su iglesia, o para redimirla, para reconciliarla con Él. Oh, hermano, hermana, nadie podría explicar lo que Dios hizo al morir por nosotros. Su carne fue inmolada. Génesis 2, 17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Salmo 51, 5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3 Se extraviaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde que nacieron, hablando mentira. 19 En las escrituras del Antiguo Testamento, en la ofrenda por el pecado, cuando recibían 2 machos cabríos, y estos machos cabríos, Jesús los representaba a ambos, o mejor dicho, ellos lo representaban a él. Un macho cabrío era sacrificado, y el otro, los pecados de la nación recaían sobre este macho cabrío llamado chivo expiatorio. Y ese macho cabrío tenía que ir al desierto a morir, a estar solo entre las bestias, etc. Jesús tenía que ser ese macho cabrío. Quiero que se fijen. Él era un cordero. Él era oveja. Pero fue hecho macho cabrío por ustedes y por mí, para que, siendo machos cabríos, nos convirtiéramos en ovejas. Nosotros, siendo pecadores, culpables de muerte, sujetos a la muerte y todos entregados a la condenación, sin embargo, Cristo se hizo yo, para que yo, por su gracia, pudiera convertirme en él, en un hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios en gloria. 20 El amor que él tenía. ¿Cómo lo expresó? ¿Cómo tuvo que hacerse lo que era al morir para salvarnos? En su muerte en el Calvario, nunca hubo una muerte como esa. Se nos dice que cuando el soldado romano le atravesó el costado, brotó agua y sangre. Y una vez le pregunté a un químico qué sucedió cuando, y este hombre, siendo cristiano, me dijo, eso no fue, Jesús no murió porque la lanza le tocara el costado, o le atravesara el costado. Dijo, Jesús ya había muerto mucho tiempo antes. Pero murió de dolor. La espada nunca lo mató, ni tampoco los clavos. Pero fue el dolor lo que lo mató. Cuando miró a quienes había amado, a quienes había obrado sus milagros, a quienes les había expresado su amor y alimentado, y vio que lo habían rechazado. Tú y yo podríamos estar afligidos. Podríamos afligirnos. Pero nosotros nunca podríamos lamentar de esa manera, porque no estamos hechos de ese tipo de material como para que podamos sentir tanto dolor. 21 Porque la plenitud de Dios habitaba en él. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Dios expresaba su amor a través de la carne humana, el tabernáculo en el que vivió, en su propio Hijo, lo que pensaba del mundo. Allí colgaba en la cruz del Calvario, no como lo ven en un crucifijo con un pequeño trapo alrededor de sus lomos. Lo desnudaron por completo. Lo avergonzaron hasta el punto de avergonzarlo, y lo colgaron allí en el Calvario. Fue deshonrado, despreciado, rechazado y escupido. Y allí colgaba, muriendo, el Dios de la eternidad, el que hizo la cruz en la que colgaba. No es de extrañar que las rocas se desgarraran de las montañas. Las rocas se desprendieran, porque la roca de los siglos se estaba erigiendo. No es de extrañar que el poeta dijera: entre rocas que se desmoronan y cielos que se oscurecen, mi Salvador inclinó la cabeza y murió. El velo que se abrió reveló el camino hacia las alegrías celestiales y el día eterno. ¿Qué hizo cuando murió allí de esa manera? Abrió el velo. Nos permitió ver más allá de la cortina del tiempo, nos permitió ver una esperanza allí. Colosenses 1, 19 Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Colosenses 2, 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
22 Cuando lo vi magullado, machacado, escupido, con púas y clavos clavados en él, ¿qué hizo? Abrió el camino para que yo, un pecador culpable, sé que él pagó el precio. No soy justificado por nada que yo pudiera hacer, por nada de mi bondad. No tengo ninguna, y tú tampoco. Pero es por sus sacrificios, por su muerte, que somos justificados al creer en él. Ahí es donde se encuentra nuestra justicia. No por lo que yo hago ni por lo que tú haces, sino por lo que él hizo por nosotros. Si esa no es la historia del Evangelio, no la conozco. Oh, dame eso y quítame todo lo demás. Mira a aquel que murió por mí. ¿Cómo podría ser justo? No puedo justificarme. Soy pecador. Pero cuando lo miro y vengo cantando, sin nada en mis brazos, simplemente a tu cruz me aferro, ahí es donde soy justificado, por mi fe, creyendo que Él murió por mí y tomó mi lugar en el Calvario. Es solo ahí donde me paro en la plataforma cuando los poderes demoníacos rondan, y veo la muerte colgando sobre la gente, El diablo los tiene atados y poseídos, y a algunos con camisas de fuerza y guardias a su alrededor. ¿En qué me apoyo entonces? Miro al Calvario, y sé que allí Jesucristo pagó el precio. Me siento religioso. 24 Allí lo hizo. Esa persona tiene derecho a ser libre. Satanás ya no los retiene. Si pudieras hacerles ver, no sus dolores y penas, o algún predicador orando por ellos, o alguna iglesia santa, está bien. Eso va con ello, pero lo principal es ver lo que Cristo hizo por ti. Eres libre. Cristo murió por ti. Amén. Ese es el Evangelio. En medio de las rocas que se desmoronaban y el cielo que se oscurecía, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. El velo abierto reveló el camino al gozo del cielo y al día sin fin. Allí es donde murió. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. ¿Cómo podría ser salvo? Deshazte del pecado. Él fue la ofrenda por el pecado por mí. Por eso murió. Ahora bien, si el pecado está muerto, entonces enterrado, Él llevó mis pecados lejos. Él fue un chivo expiatorio que salió. Y el chivo expiatorio tomó los pecados del pueblo sobre él y salió al desierto a morir. Salió y tomó los pecados de la gente y los llevó lejos. Así lo hizo Jesús. Tomó los pecados de la gente y los llevó lejos, tan lejos que los puso en el mar del olvido de Dios. Si el pecado está muerto, entiérrelo. Por eso tenemos bautisterios. Cuando la gente cree esa historia, viene a confesar su pecado. Están cansados de él, se han divorciado de él, se han separado de él y están cansados de él. Por lo tanto, está muerto. Y el pecado ya no tiene poder sobre ese creyente, porque está justificado en la muerte y sepultura de Jesucristo. Por lo tanto, camina hacia el altar, hace su confesión y dice, estoy harto del pecado. No lo quiero más. Entonces lo enterramos. 25 Cuando el pecado es enterrado, todo lo que es enterrado, primero muere. Luego es enterrado. Es ocultado de la vista. Por eso enterramos a las personas. Para apartarlas de la vista, de la contaminación de sus cuerpos, para ocultarlas de nosotros. Es triste ver lo que la muerte hace. Y cuando el pecado termina, cuando el pecado pierde su dominio y muere en la muerte de Cristo en el Calvario, donde condenó el pecado, entonces el pecador que lo acepta, justificado por la fe, puede exclamar, aleluya, porque Dios ha llevado mis pecados lejos. Los puso sobre mi portador de pecados, Jesucristo. Él representaba a ambos animales, morir y quitar los pecados. 26 Entonces, como dije hace unos momentos, Él se convirtió, nosotros nos convertimos, fuimos cabras. Él se convirtió en cabra por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Por eso tuvo que ser castigado como lo fue, porque todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y allí tuvo que llevarlos en su propio cuerpo al Calvario. Un oprobio, una desgracia, colgando pecaminosamente, desnudo, despojado, sangrando, balando. Cuando giró su preciosa cabeza, con los cabellos ensangrentados goteando de sus hombros, creo que fue Bill Sunday quien dijo que había un ángel sentado en cada árbol, diciendo, suelta tus manos de la cruz y mueve tu dedo. Cambiaremos la escena. Los judíos le hicieron el mayor cumplido posible, sin saber lo que hacían. Dijeron, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Claro que no. Si se salvó a sí mismo, no podría salvar a otros. Pero se entregó para que fuéramos salvos. Esa es la historia. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, Él llevó mis pecados lejos, terminaron. Se acabaron. El mar de olvido de Dios ya no será recordado en nuestra contra. ¿O, acaso no podemos gritar aleluya ante eso?
Claro, todo terminó. Cristo lo hizo. ¡Ay, Dios! Claro que podemos. Mateo 27, 42. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. 27. Ahora, aquí viene el más grande de todos. Resucitando, justificó, todas estas grandes cosas que hizo fueron maravillosas. Son soberbias. No se les podía añadir nada. Sin embargo, un hombre podía morir, un hombre podía sufrir, un hombre podía amar, pero cuando resucitó, Dios escribió el recibo en su resurrección de que lo había recibido. La justicia de Dios se había cumplido. Oh, gracias a Dios. Resucitando, justificó, Dios demostró mediante la resurrección que no era falso, que no era falso. Ese era su Hijo. Y lo resucitó, el Espíritu eterno, Jehová Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó ese cuerpo muerto en la tumba, llevaba 3 días muerto y enterrado, y Dios lo resucitó en la mañana de Pascua para justificar. 28. Hermano, cuando venimos a Dios, no hay nada, el que viene debe acercarse confiadamente al trono de la gracia. No debes venir con dudas. Cuando entres a la fila de oración, no debes venir pensando, bueno, si este ministro ora por mí, quizás tenga poder sanador. Hermano, hermana, el poder sanador está en Dios. Está en la cruz, en la obra consumada en el Calvario. Cuando vengas, ven para ser justificado. Eres justificado cuando confiesas tu fe. Por sus llagas fui sanado. Voy a resistir. El médico dice que me estoy muriendo. Tengo un tumor, tuberculosis, o lo que sea. Pero esta noche me mantengo firme, porque creo que Él me amó, murió por mí, me salvó y sepultó mis pecados. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 29. Y Dios nos justificó al creer en Él cuando lo resucitó de entre los muertos. Aceptó todo por lo que murió. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Y lo resucitó y escribió el recibo. Ese era el recibo de Dios. Cuando la tierra comenzó a temblar y a estremecerse, y el sol comenzó a oscurecerse, o a iluminar la tierra en esa mañana de Pascua, el cielo se estremeció. El infierno se estremeció. El paraíso se estremeció. La tierra se estremeció. Algo estaba sucediendo. Puedo oír a los ángeles en gloria gritar, ¡Aleluya! Puedo oírlos en el paraíso, a los santos del Antiguo Testamento clamando, ¡Gloria a su nombre! Ciertamente. Algo había sucedido cuando resucitó de la tumba. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 30. Él triunfó sobre la tumba, la muerte, el infierno, la enfermedad, toda barrera, todo lo que se interpone en el camino de la perfecta libertad para el cristiano. Todo lo que necesitas fue atendido. Sufrió por ello, fue aceptado, sangró por ello, murió, resucitó. Y Dios lo justificó. Él te justifica para que lo creas. Resucitó de la tumba, probando que era Dios. Buda hizo grandes declaraciones. Buda murió y está en la tumba hace 2300 años, y todavía está allí. Mahoma hizo muchas grandes declaraciones. Pero murió y está en la tumba, y ha estado allí durante casi 1900 años. Está en la tumba, sin hablar después. Pudieron haber sido grandes hombres. Confucio, el gran filósofo chino, muchos de esos grandes hombres, poetas y autores, dioses y demás, pudieron haber sido grandes en su postura. Pero cuando Dios resucitó a su Hijo en la mañana de Pascua, lo demostró. Y envió al Espíritu Santo, y ahora lo recibimos. Puedo oír su grito desde la eternidad. Porque yo vivo, vosotros también vivís. Amén. Así es. Porque yo vivo, vosotros también vivís. Amén. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 31. Porque Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. No tienes que morir antes de que llegue tu hora. Porque Él vive, tú también vives. Cuando la muerte me apague el aliento, seguiré viviendo.
El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Uf. Anclo mi alma allí mismo. Con razón el poeta escribió. En esa mañana brillante y sin nubes, cuando los muertos en Cristo resuciten y compartan la gloria de su resurrección. Cuando sus elegidos se reúnan en su hogar más allá del cielo, cuando pasen lista allá arriba, allí estaré. ¿Por qué? Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Enterrado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, día glorioso. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 5, 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 11, 25. Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 32. Veo mis hombros encorvarse, mis brazos, donde antes había músculos, se están engordando y, oh, me estoy muriendo. No sé cuánto tiempo pasará antes de que Él me llame. Pero tengo vida eterna aquí, porque Él murió por mí, para redimir esto que le he ofrecido. Algún día glorioso Él vendrá. Lo creo con todo mi corazón. Permaneceré en el campo de batalla por su gracia. Predicaré, oraré por los enfermos hasta que la muerte me libere, y luego iré a casa, con una corona que llevar. Porque Él pagó por ella, la dio libremente. Dios justificó mi fe cuando resucitó a Jesús. Entonces tengo una corona esperándome. 40 días después de visitar a sus discípulos, estaba de pie en la montaña. Saben, la gravedad es lo que nos sostiene en la tierra. Cuando estamos aquí en la tierra, es la gravedad la que nos sostiene. Pero ¿saben qué? Dios decidió que Él subiera un poco más alto. La gravedad comenzó a perder su control. Dios, espero poder ser así algún día de estos, ¿no? Cuando esta vieja condición terrenal, a veces, en reuniones, pensaba que sucedería en cualquier momento, que simplemente lo sentía desatarse a mi alrededor. Un día de estos, lo hará. No importa. Podrían enterrarte, ponerte una lápida encima y sellarte. Eso no tendrá nada que ver. La trompeta de Dios sonará, y los muertos en Cristo resucitarán. Algún día vendrá, oh, día glorioso. Sí, vendrá. 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 34. La gravedad comenzó a perder su control. Sus pies comenzaron a elevarse, la tierra comenzó a asomarse. Pero más allá de eso, volveré, dijo, y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Me alegra tanto poder cantar esa canción con sinceridad esta noche. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, glorioso día. Juan 14, 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 35. Me hace pensar en esto. No sé si lo dije, conté una pequeña historia que leí de un libro una vez, sobre un hombre aquí en Estados Unidos. Se llama Greenfield. Lleva muerto unos 75 años, creo. Murió, supongo que, quizás más tiempo. Pero antes de morir, soñó que había ido a la gloria. Al llegar allí, fue a la puerta y le dijo al santo, soy Danny Greenfield. Dijo, soy evangelista. Vengo a ocupar mi puesto. Dijo, un momento, señor. Su nombre tiene que estar en el libro. Revisó el libro y dijo, no hay ningún Greenfield, Daniel Greenfield aquí. Dijo, debe estar equivocado, señor. Dijo, fui evangelista en Estados Unidos. Dijo, no. No está aquí. Dijo, ¿qué puedo hacer? Dijo, si lo deseas, puedes apelar tu caso ante el juicio del gran trono blanco. Así que dijo, eso es todo lo que me queda.
Dijo que parecía estar volando por el aire por un rato, y que cada vez había más luz. Después de un rato, a medida que la luz se hacía más clara, disminuyó su velocidad hasta detenerse. No podía ver de dónde venía la luz, pero la rodeaba. Dijo que oyó una voz que decía: ¿Quién es este que se acerca a mi trono de justicia? Respondió: soy Daniel Greenfield. Dijo: estaba en las puertas del cielo, y el portero me rechazó y me dijo que tendría que comparecer ante tu juicio. Y apelo mi caso para comparecer aquí, señor. Dijo: de acuerdo. Entonces te juzgaré por mi justicia. Dijo: mi justicia exige perfección. Preguntó: ¿mentiste alguna vez en la tierra? Respondió: pensé que había sido un hombre honesto y que había sido veraz. Pero dijo: en presencia de esa luz, vi muchas veces que dije cosas que no estaban bien. Mira, amigo, puede que vayamos a la iglesia todos los domingos. Puede que seamos muy religiosos. Claro. Puede que pagues tus diezmos y seas una persona tan buena como la de los ángeles. Puede que sea cierto. Pero te digo, si eso es todo lo que tienes, te enfrentarás a muchas cosas cuando comparezcas ante el juicio del trono blanco. Con razón pocos serán los que se salven. 37. Y él dijo: pensé que había dicho la verdad. Pero añadió: vi muchas cosas que dije que no estaban bien. Dijo: sí, mentí. Preguntó: entonces, ¿alguna vez robaste? Pensó: hay una pregunta que puedo responder. Pero dijo que, en presencia de esa luz, vio muchos pequeños negocios turbios. Nunca había pensado en eso en la vida natural. Mira, solo estamos en el lado negativo. Miramos con ojos sombríos. Pero cuando estemos en su presencia, nos quitarán las gafas. Entonces lo veremos cara a cara. Ahí es cuando será terrible. Entonces dijo: sí, supongo que sí robé. Dijo Daniel Greenfield: mi justicia exige perfección. ¿Fuiste perfecto en tu vida? Dijo: no, señor. No fui perfecto. Dijo que estaba esperando oír ese gran estruendo: apártate de mí, hacedor de iniquidad. Dijo: oyó una voz. Era la voz más dulce que jamás había oído en su vida. Y se giró para mirar. Dijo: vio el rostro más dulce que jamás había visto. Dijo: ninguna madre podría verse ni hablar así. Dijo: al acercarse a él, le puso la mano en el hombro y le dijo: Padre, es cierto. Danny Greenfield, en su vida terrenal, no fue perfecto. Pero hay una cosa que hizo en la tierra: me defendió. Ahora, mientras esté aquí en el cielo, yo lo defenderé. Todos sus pecados, pónganlos a mi cuenta. Que él había pagado por ello en el Calvario. Hermano, hermana, de ese es de quien voy a depender. No voy a depender si soy metodista, bautista o pentecostal. No voy a depender si grité, si hablé en lenguas, si hice la oración de fe por los enfermos. No voy a depender de eso. Voy a depender de mi fe allá, donde Él me amó, murió, me salvó y resucitó, justificándome. Lo defenderé sobre esa base mientras esté aquí en la tierra. En la mañana del gran juicio, creo que Él me defenderá ese día. ¿Quién los defendería en ese día? ¿Podría su pastor? ¿Podría su iglesia? Piénsenlo mientras inclinamos la cabeza por un momento. Querido Dios, esa es una pregunta solemne que debemos responder ahora mismo. ¿Quiénes nos defenderían? ¿Serían nuestros amigos? Aunque fueran muy leales y se esforzaran al máximo por defendernos. Podría ser nuestro amado pastor, a quien amamos con todo nuestro corazón, quien se pondría de pie y gritaría por nosotros. Sin embargo, también tiene que clamar por misericordia. Oh, nadie podría ponerse de pie ese día excepto Jesús. Y querido Dios, acabo de intentar hablar del amor que le diste a tu iglesia. Parece que han alcanzado los milagros de la Biblia, han alcanzado la membresía, la evangelización, los misioneros y griega. Pero Señor, permite que alcancen el amor ahora, que encienda la iglesia con un verdadero amor ágape, con un verdadero amor sagrado, capaz de poner la mejilla, o de estar dispuesto a dar su vida si eso significa salvar a otros. Dios, danos ese amor en nuestros corazones mientras esperamos en ti. 39. Mientras inclinamos la cabeza, me pregunto esta noche cuántos en esta gran audiencia quisieran ponerse de pie y decir: voy a ponerme de pie ahora mismo por Jesús. Y al hacer esto, Señor, quiero que me pongas de pie ese día, porque esta podría ser la última oportunidad que tenga de hacerlo. He asistido a muchas reuniones. Soy miembro de una iglesia. Quizás lo seas. Quizás no. Sea como sea, di simplemente: Señor, me pondré de pie ahora mismo, y por favor, ponte de pie por mí ese día.
Ponte de pie ahora mismo, mientras ofrecemos oración. Simplemente ponte de pie. Así es. Que Dios te bendiga. Está bien. De acuerdo. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, glorioso día. Hay un capellán sentado aquí esta noche que estuvo en una gran reunión científica el otro día. Todos vieron, creo que fue en la revista Look de este mes, cómo ese general dijo que la próxima guerra solo durará unos minutos. Y ahora mismo, solo se necesita que uno de ellos se enfurezca en algunas de estas, disculpen la expresión, pero algunas de estas discusiones que están teniendo, solo hacen estallar una bomba. Ahí estamos en el océano con estos submarinos a punto de ascender. Ahí están, todos los lugares diferentes para lanzar esas bombas. Aquí vienen por aquí. Aquí vienen por allá. El mundo no lo puede soportar. Podría irse antes de que ese reloj marque otros 2 minutos, todo esto podría terminar. No se arriesguen. Si no están seguros de tener razón, me pregunto si nuestra hermana podría darnos una pista sobre esto. ¿Creen que Dios escucharía mi oración por ustedes? Vengan aquí. Permítanme, bajo esas luces de ahí afuera, caminen aquí un minuto, ¿quieren? Vengan aquí, oremos juntos. Vengan ahora mismo, por favor. No se sienten. Simplemente acérquense y párense aquí. Digan, he sido miembro de la iglesia, no me avergüenzo, vendré aquí y me pararé aquí. Quiero venir. Quiero ser honesto. Verán comenzar un avivamiento si tan solo ven cómo el Espíritu de Dios penetra en la gente. Que Dios los bendiga. 41 Si Él escucha mi oración para abrir los ojos de los ciegos, sin duda verás que eso se hace en estos próximos días, para que el veneno de la serpiente, mediante la oración, la detenga por completo. He visto a quienes habían fallecido, a quienes los médicos les habían cerrado los ojos, juntado las manos y se habían marchado, verlos resucitar. ¿Qué? Mediante la oración. La oración significa algo. Te esperamos en los balcones. Baja ahora mismo. Quedémonos aquí y oremos juntos. ¿Quieres bajar ahora mismo? Oremos juntos. Eso es lo que queremos hacer. ¿A cuántos les gustaría tener ese amor? Si no tienes amor en tu corazón esta noche, que gimes y llores por las abominaciones que se han cometido en esta ciudad. 42 Escuchen, amigos, invitaré a cualquier estudiante a hablar de eso. La escritura dice que el ángel de Dios solo podía sellar a quienes lloraban y clamaban por las abominaciones que se cometían en la ciudad. Todos los que han leído eso dicen, amén. Ahí está. Solo aquellos que gimen y claman por las abominaciones de la ciudad. Oh, dices, he sido pentecostal por mucho tiempo. Eso está bien. Yo también. Pero, hermano, ¿qué hay de ese espíritu de preocupación por el mundo perdido si te dedicas a los asuntos del Padre? Dices, bueno, recibo una bendición cada noche. Y si ese espíritu bueno, humilde, dulce y manso no está en ti, ¿cuáles son los frutos del espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, paciencia. No te arriesgues. Mañana puede ser demasiado tarde. Dentro de una hora puede ser demasiado tarde. ¿Por qué no vienes ahora, antes de que haya un servicio de sanidad, antes de que haya algo? Ven y di, Señor, quiero enmendarme. Quiero un espíritu en mí que me haga amar. Quiero un espíritu en mí que me haga apreciar lo que Jesús hizo por mí, de tal manera que mi corazón sea tierno y amoroso, y pueda perdonar a la gente de corazón, no por obligación. Ezequiel 9:4 Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 43 Ahora, algunos de ustedes en el balcón deberían bajar. Salgan. Puede que estén a tantos pasos de distancia del cielo. No digo que sea así. Espero que no. Pero puede que sea justo eso lo que necesitan. ¿Qué darían esta noche, si oyeran algo, y una roca explotara aquí abajo, otra aquí atrás, y las radios gritaran, la gente corriera a las calles, y las bombas atómicas cayeran? Entonces sería demasiado tarde. ¿Saben qué pasaría? La iglesia, la fuerza gravitatoria se soltaría. Esa iglesia sería arrebatada, tan cierto como que estoy en este púlpito. Las tumbas se abrirían. Los muertos saldrían. Irían al encuentro del Señor Jesús. Decenas de miles, sí, decenas de millones de miembros de la iglesia se quedarían atrás. Mejor vengan, asegúrense de tener amor en sus corazones.
44 Mientras inclinamos la cabeza un momento, mientras esperamos a que otros bajen, que los obreros personales también se acerquen, y tú que vienes a orar con nosotros. Vamos, amigo pecador. Vamos, apóstata. Vamos, miembro tibio de la iglesia. Vayamos juntos al cielo. Has subido hasta aquí para esta oración. Quiero orar por ti. Quiero asegurarme de haber hecho todo lo posible, porque creo que esta semana va a ser la semana que viene, va a ser un gran momento en este templo, si Jesús tarda. Y me gustaría ver cada pecado limpiado, me gustaría ver a todos los viejos demonios sombríos llevados, y que la iglesia del Dios viviente pudiera ponerse de pie con verdadero amor divino. Habría un temblor en esta ciudad como nunca antes se había visto. Cojos, ciegos, todo sucedería. ¿Terminaste? ¿Estás seguro ahora? Esto es, ¿estás seguro de que tus pecados están tan bajo la sangre, y tienes tal deseo en tu corazón por los pecados de esta ciudad que cada noche, puedes llorar a Dios? Oh, Dios. Y durante el día, miras y ves a la gente viviendo como lo hacen en pecado. Trae lágrimas a tus mejillas y tristeza a tu corazón al mirar y ver cuán pecaminoso es. ¿Es ese el tipo de espíritu que hay en ti? Ese es el único tipo que es sellado por el Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que dicen las Escrituras. Los que fueron sellados con el Espíritu Santo tenían ese tipo de espíritu en ellos. ¿Y cuál es el fruto de ese espíritu? Amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, paciencia, paz con todos. Si no están de acuerdo contigo, está bien. Ese es el tipo de iglesia que queremos. Ese es el tipo de personas que queremos ser. Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:23 Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 46 No te avergüences ahora. Quizás antes del amanecer, lo llames para que te represente. ¿Qué te diría? ¿Sabes que te hablé cuando ese predicador decía eso anoche en el templo de los ángeles? ¿Por qué no fuiste? Rechazaste tu último día. Bueno, dices, hermano Branham, he sido miembro de la iglesia. Jesús dijo, vendrán y dirán, gente como Tommy Osborne, Oral Roberts, William Branham, todos los que salen a dar servicios de sanidad. Muchos de ellos se presentarán ese día y dirán, Señor, expulsé demonios en tu nombre. Hice grandes obras en tu nombre. Él diría, ni siquiera te conocí. Mira, esos dones se obran por la fe, pero el amor perfecciona. El amor es lo que lo hace. El amor es lo que nos une a Dios, nos hace uno en unidad, uno de corazón, uno en espíritu. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. ¿Puedo apreciarlo? Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó gratuitamente para siempre. ¿Qué hago ahora? Esperando, algún día vendrá, oh, ese día glorioso. Di, que sea esta noche, Señor. Si es tu voluntad, que sea esta noche. Mateo 7:22 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7:23 Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Muy bien. ¿Cuántos ahí afuera ahora, justo delante de la audiencia y los vecinos sentados a su lado, dicen, hermano Branham, no tengo el valor de levantarme e ir allá? Ojalá lo tuviera. Sé que no tengo ese espíritu en mí, del que usted habla. El que tenía Jesús, el amor que él tenía, el sacrificio que él dio. Y ese espíritu que estaba en él tiene que estar en mí, hacerme actuar con mansedumbre, gentileza, paciencia, amor, paciencia y dulzura. No lo tengo, hermano Branham. Tengo mal carácter. Nunca he sido santificado de eso. Tengo dudas en mi mente. Algo anda mal. Claro, cuando el Espíritu Santo entra, toma el lugar y lo arranca todo. Toda raíz de amargura desaparece, entonces eres dulce con todos, amas a todos. Así eres. Dices, no tengo eso. Ni siquiera tengo el valor para levantarme, pero me queda esta valentía. Voy a levantar la mano a Dios y decirle, Dios, no puedo defenderte ahora, no tengo tanta valentía. Pero acuérdate de mí, Señor. Podrían levantar las manos entre el público. Que Dios los bendiga. 48 Ahora, cada uno de ustedes, aquí de pie, quiero solemnemente, con todo su corazón, que sepan que han hecho esta consagración. No vengan solo porque, bueno, no quiero ir al infierno. Claro que no. Pero vengo, Jesús, porque algo me tocó el corazón.
Veo lo que hiciste por mí, y no tengo lo que tú exiges. Y vengo a recibirlo. Lo quiero. ¿Por qué recibir un sustituto? ¿Por qué aceptar una membresía en la iglesia, o algo de emoción, o? Creo en la emoción, en los gritos, en hablar en lenguas y en la sanidad divina. Creo en todas esas cosas. Pero no me refiero a eso. Hablo de Dios primero. Puedes tener eso y no tener a Dios. Pablo dijo que sí. Jesús dijo que muchos vendrían diciendo que lo tenían, confesando que lo tenían. Pero no tenían esto, ahí es donde nos falta. 49 Necesito amor, Señor. Necesito tu espíritu en mi corazón para que me haga esa clase de persona. Tierna, amable, gentil, humilde, perdonadora. Eso es lo que quiero. Y Señor, inclino mi rostro ante ti ahora mismo para decirte, Señor, cambia mi vida ahora mismo. Me abro y digo, ahora, Señor, no soy nada, pero tú me cambias. Tienes que ser tú. Mis emociones me han traído a este altar. Pero ahora se necesita tu espíritu para cambiarme. Ven, hazlo, Señor. Ven y deposita en mí ese glorioso anhelo. Así es. El otro día le dije a un hombre, oh, creo que Jesús vendrá casi en cualquier momento. Él dijo, no hables de eso, hermano Branham. Me preocupas. Le pregunté, ¿te preocupas? Le dije, claro, estoy ganando más dinero ahora que nunca en mi vida. Mi negocio va mejor. Dije, entonces, hermano, dices ser cristiano y temes la venida del Señor. Es el momento más grandioso que puedo imaginar, la venida del Señor. Es lo más grandioso que puedo imaginar. Por eso estoy aquí ahora, porque creo que Él viene. Lo más, esa es la coronación de mis días, así es, cuando pueda verlo. Cuando a todos los que aman su venida, dijo Pablo, les estaba guardada una corona de justicia. Todos los que aman su venida, ven, Señor Jesús. Sí, Señor, ven ahora. Esta es la hora, si así te place, Señor. Así es como se debe sentir. Y amándome, muriendo por mí, sepultado por mí, resucitando, Él me justificó gratuitamente para siempre. Ahora, Señor, te espero. Y quiero tener en mí el mismo espíritu que tú tuviste. Quiero ese espíritu, que si la saliva de mi enemigo pudiera colgar de mi rostro, y con todo mi corazón pudiera decir, te perdono. Y pudiera perdonar a los demás como Cristo, como Dios, por amor a Cristo, nos perdonó. 2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 50 Bien, inclinemos la cabeza ahora en oración. Billy, si no te importa, me gustaría que vinieras conmigo. Quiero que uno de ustedes participe en el servicio posterior, por favor. Ahora, al inclinar la cabeza, quiero que confiesen a Dios que se han equivocado y que desean que Dios los perdone ahora. Escúchenme, gente, tan cierto como que estoy aquí, Él quiere hacerlo. Ahora, miren. ¿Cómo vinieron? Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae primero. ¿Por qué se levantaron y vinieron? Porque sabían que algo andaba mal. Ahora, están en el altar donde todos los males se corrigen, porque hay un sacrificio sobre el altar por ustedes. ¿Qué era? Un sacrificio sangrante, el Hijo de Dios, que clama, Padre, perdónalos. No pretendieron hacer eso. Lucas 23:34 Entonces Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos, echando suertes. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 51 Ahora, contemple eso mientras oramos. Por fe, ponga sus manos sobre su cabeza. Imagínese que ha obrado mal. Como en el Antiguo Testamento, trajeron un cordero, pusieron sus manos sobre el cordero y le cortaron la garganta. Y el pequeño, mientras temblaba, balaba y moría, y la sangre cubría las manos del adorador, se dio cuenta de que, debería estar muriendo, pero el cordero moría por él. Ahora, por fe, ponga sus manos sobre la cabeza de Jesús y sienta ese sufrimiento, ese abandono hasta que la sangre y las aguas se separaron. Sienta ese sufrimiento y diga, Señor Dios, sobre esta base, ahora vengo como pecador. Ten misericordia de mí. Y querido Dios, al comprender mi posición aquí, junto a este púlpito sagrado, me encuentro entre la muerte y la vida por los hombres y mujeres que tendré que encontrar allí en esa gran mañana. Oh, podría orar por alguien, sanaría y sería olvidado. Pero Señor, hay almas en juego.
Y tengo que estar con ellos sin lugar a dudas ante el Dios justo y vivo, y rendir cuentas por el ministerio. Y aquí están, Señor. Han venido porque han creído, y el Espíritu Santo los ha condenado por haber estado haciendo mal, y ahora vienen a enmendarlo. Y oro por ellos. Solo sé decir lo que dice la palabra. Y ahora confiesan su error. Y si están dispuestos a confesar, Dios los perdonará, lo prometió, y les concederá el deseo de su corazón. Porque está escrito, no negará ningún bien a los que andan en integridad ante Él. Quieren tener un espíritu de amor en su corazón. Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Padre, hemos tenido tantos gritos. Hemos tenido tanto gozo. Me temo que olvidamos lo principal, Señor. Como Elías, de pie a la entrada de la cueva, oyendo los vientos y los truenos, pero nunca se alarmó. Esperaba esa voz apacible y delicada. Señor, habla ahora. Habla a sus corazones con esa voz apacible y delicada que dice, Hijo mío, al que venga a mí, no le echo fuera. Pongo cada pecado que has cometido sobre mi propio sacrificio, mi Hijo unigénito. Lo confiesas porque lo creíste. Él era el único que podía ayudarte, y lo hizo, y los justificó a cada uno de ustedes con su sufrimiento. Y lo demostré al resucitarlo de entre los muertos. Y ahora, les doy ese espíritu que estaba en él, que podía perdonar, amar, ser amable, paciente, bueno, manso, bondadoso, gentil y paciente. Dios, concédeselo ahora mismo. Y ahora, cuando los acompañe, Señor, allá abajo en ese día, lo único que sé hacer es traerlos aquí y pedirte que lo hagas, y unir mi fe con ellos, que tú lo estás haciendo, que ya está hecho, y que ellos lo creen y lo aceptan ahora mismo en lo más profundo de su corazón. Te los presento como regalos de amor que el Espíritu Santo ha traído a Cristo esta noche en el nombre de Jesucristo. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 53. Ahora, con la cabeza gacha, y sintiéndose realmente avergonzados por lo que han hecho. Muchos de ustedes han confesado el cristianismo y nunca han tenido una carga como la que deberían haber tenido por las almas perdidas. Quizás han ido a la iglesia. Quizás han hecho ciertas cosas, buenas obras. Pero ahora, se sienten diferentes al respecto. Sienten que están saliendo, que Dios les ha dicho algo al corazón, que ahora lo aman más. Lo ven tal como es, lo que ha hecho por ustedes. Si es así, levanten la mano. Todos alrededor del altar, digan, lo siento ahora mismo. Dios los bendiga. Oh, eso es maravilloso. 100%, hasta donde pude ver. Eso es. Eso es. No es nada, no es emocional. Viene con humildad, se acerca con suavidad, escuchando esa vocecita. Sí, Señor. Entonces te recibo, Señor. Ahora te creo. Te creo con todo mi corazón. Me voy de aquí esta noche para ser humilde y manso. Me voy esta noche con la carga en mi corazón por los pecadores perdidos. Oraré por ellos. Haré todo lo que pueda desde esta noche en adelante. Ahora, si la congregación inclina la cabeza en todas partes, le preguntaré al hermano Billy Adams si puede continuar el servicio.